Hola, soy Nicolás Vilatuña y bienvenidos a mi proyecto escolar. El día de hoy les voy a hablar sobre François-Marie Arouet, más conocido por su seudónimo Voltaire. Voltaire fue un importante escritor, historiador, filósofo y abogado francés del siglo XVIII, que él perteneció a la mesonería. La mesonería es una herramienta de formación basada en el simbolismo de la construcción que permite a sus miembros desarrollar capacidades como la escucha, el diálogo y la reflexión para poder transmitir valores a su entorno. Voltaire también fue uno de los principales representantes de la Ilustración. Fue un movimiento cultural e intelectual que inspiró profundos cambios sociales y culturales, y uno de los más dramáticos llegó a ser la Revolución Francesa. Este fue elegido miembro de la Academia Francesa. Su seudónimo, Voltaire, existen varias hipótesis acerca de dónde salió. Una de las más acertadas dice que deriva del apelativo Petit Volontaire, traducido al español como el pequeño voluntario, que usaban sus familiares para referirse a él cuando él era pequeño. Otra hipótesis dice que proviene de la palabra revolontaire, traducida como revoltoso, debido a su pensamiento innovador. En cualquier caso, existe una combinación de otras hipótesis, por lo que no está definido exactamente de dónde viene su seudónimo. Voltaire era el hijo del matrimonio entre un notario, François Arouet, quien vendió su oficio para ser consejero del rey y trabajar como tesorero en la Cámara de Cuentas de París. Eso sucedió en los años de 1650 y 1722. Y Marie Marguerite de Aumart, fallecida cuando él costaba con la edad de 7 años. Para el mundo, la fecha de nacimiento de Voltaire fue el 21 de noviembre, pero en realidad él nació el 20 de febrero de 1694. Tuvo 4 hermanos, pero solo 2 de ellos, además de él, llegaron a la edad adulta. Su hermano, Aumart Arouet, fue abogado del Parlamento de París, y su hermana, Marie Arouet, fue la única que le supo inspirar afecto al escritor. Él estudió latín y griego en el colegio jesuita Louis le Grand. Trabó amistad con los hermanos René Louis y Marc Anderson, futuros ministros del rey Luis XV. En el año de 1706, Voltaire escribió la tragedia Amulius y Numitor, de la cual se encontraron algunos fragmentos más tarde en el siglo XIX. Entre los años de 1711 y 1713 estudió Derecho sin concluir la carrera, debido a que le dijo a su padre que él quería ser un hombre de letras, mas no un funcionario real más. En el año de 1713 obtuvo el cargo de secretario de embajada francesa en La Haya. Allí compuso la oda sobre las desgracias del tiempo, pero el embajador lo devuelve a París en ese mismo año porque sostuvo un idilio con una joven francesa. Durante esa época empezó a escribir la tragedia Edipo, que no se publicó hasta el año de 1718. Desde 1714 trabaja como escribiente en una notaría y es invitado inevitable de los salones parisinos y de las veladas con la duquesa Maine en el castillo de Sox, donde conoció a varias celebridades de la época. En esta época compone 2 poemas escandalosos, semejantes a los relatos eróticos en verso de La Fontaine. Tras la muerte del rey Luis XIV en el año de 1715, el duque de Orleans asumió la regencia, y Voltaire escribió una sátira en contra de sus amores incestuosos con su hija, por lo cual fue recluido 11 meses en la prisión de la Bastilla, un tiempo en el que se dedicó a aprender sobre literatura. Fue desterrado a su casa natal, donde suenan sus grandes éxitos, La Artemira y La Enviada, que se publicaron en los años de 1723. Su padre fallece en el año de 1722, dejándole una fuerte herencia. Él viaja a Holanda, donde sostiene amores con la marquesa Bernier en los años de 1724. Estrena su obra Mariana en 1724. Presenta graves problemas de salud, no obstante logra sonar el indiscreto. El mismísimo rey Luis XV lo invita a su boda y empieza a frecuentar las cortes parisinas. Sin embargo, en el año de 1726, como producto de una disputa con el noble caballero de Rohan, con el que había sostenido un altercado por unas palabras que él se tomó a mal. Señor, yo empiezo mi nombre mientras que vos acabáis el vuestro. De Rohan mandó a sus lacayos a darle una paliza, y luego se rehusó repetidamente a dirimir la cuestión en un duelo de espada o pistola. No se dignaba por la diferencia de estamento social, pues un plebeyo no posee honor. En realidad, el asunto de fondo había sido la competencia por los favores de una dama. Con todo, Voltaire iba por París buscando al noble y pidiendo una satisfacción, esto es, un duelo, mientras todo el alto mundo de sangre azul miraba a otra parte,
y con la presencia y demanda de este plebeyo, aunque brillante personaje, resultaban incómodas para la sociedad estamental. Fue encarcelado de nuevo en la Bastilla durante 2 semanas. Aunque él seguía pidiendo un duelo, se le excarceló solamente a cambio de que jurara exiliarse. Voltaire escogió Gran Bretaña, donde permaneció exactamente 2 años y medio, entre los años de 1726 y 1729, a fin de evitar males mayores. Este hecho enseñó a Voltaire que, aunque había sido acogido con agrado y curiosidad en los salones de la nobleza por sus múltiples y variados talentos, existía una gran distancia verdadera y real en la sociedad. Esta no podía traspasar la ley, no era igual para todos. Por ello se convirtió en un gran defensor de la ley universal, porque para él todos los hombres son exactamente iguales ante la ley. Se instaló en Londres, donde aprendió inglés. Se transformó en anglófilo. Ojalá imitemos a los ingleses, que desde hace 100 años son el pueblo más sabio y más libre de la tierra. En los años de 1727 asistió al entierro de Sir Isaac Newton. Publicó 2 textos en inglés, el ensayo sobre la guerra civil y el ensayo sobre la poesía épica. Se sorprende de la enorme tolerancia y variedad religiosa de los ingleses y de la veneración que sostienen por Shakespeare y su monólogo de Hamlet. Regresó a Francia en 1729. Voltaire había concebido 3 propósitos fundamentales. Primero, hacerse rico, y segundo, fomentar la tolerancia y combatir el fanatismo. Tercero, difundir el pensamiento de Newton, haciendo ver a la sociedad francesa como atrasada e intolerante. Para hacerse rico, se unió al proyecto del matemático Charles-Marie de la Condamine, en donde Voltaire defendía la tolerancia religiosa y la libertad ideológica. Tomaba como modelo la permisibilidad inglesa y acusaba al cristianismo de construir la raíz de todo fanatismo dogmático. En el año de 1732 estrena su Eriphyle, pero alcanza su máximo éxito total con Zaire. Por fin, en el año de 1734, publica explosivas cartas filosóficas, que son condenadas de inmediato a la hoguera. Por este motivo, no se tardó en ordenarse la detención en el mes de mayo, pero Voltaire ya lo tenía previsto, así que abandonó París y se refugió en el castillo de Champagne. Estableció una larga relación amorosa, y con la que trabajaría en su obra, La filosofía de Newton, donde resumía y divulgaba en francés la nueva física del genio inglés. Aquí vivió durante 10 años, consagrado a las letras. Voltaire arregló sus asuntos económicos, concluyó satisfactoriamente sus pleitos, restauró el castillo, añadió además una galería y donó un gabinete amplio para los experimentos de física de la marquesa, así como una biblioteca con 21.000 volúmenes escogidos. Pero él recibió algunos matemáticos, todos newtonianos. Retomó su carrera dramática y escribió la primera pieza del clasicismo, que se alejaba de los temas grecolatinos para abordar la historia de Francia. Escribió grandes obras como La muerte de César, y es que sus enemigos preferían aplaudir y auspiciar sus dramas. Voltaire escribió 50 tragedias, algunas inéditas, y en general recibidas todas con éxito, pero definitivamente olvidadas. Voltaire viajó a Berlín, donde fue nombrado académico, historiógrafo, caballero de la Cámara Real. Tras una relación de 17 años con Voltaire, la marquesa du Châtelet lo engañó y se enamoró de otro joven poeta. Voltaire los descubrió y se llenó de furia, pero consintió la situación. Pero la marquesa había quedado embarazada y en el año de 1749 falleció inesperadamente de las complicaciones del parto. Deprimido y decidido a huir, aceptando la nueva invitación a Berlín, durante esta época publicó el ciclo de Luis XIV y continuó con Micromegas en el año de 1752. Debido a algunas disputas con Federico II, por lo que huye, pero es detenido en Alemania por un agente del rey, por lo que tuvo que pasar muchas vejaciones antes de entrar a Francia, por lo que tuvo que refugiarse en Suiza. Se estableció en Ginebra con su sobrina Denise. Creó un teatro para representar sus últimas obras, pero escandalizó a los ginebrinos. Su poema sobre Juana de Arco, La doncella, en el año de 1755, y su colaboración en la enciclopedia chocaron con los católicos. Sus obras fueron condenadas en Ginebra por sus ironías, críticas y sátiras. El famoso terremoto ocurrido en Lisboa en el mismo año, el Día de los Difuntos, a las 9 de la mañana, sirve a Voltaire para protestar por la existencia del mal en general. Vivía en la frontera de Francia, por lo que podía escapar de ser necesario. Ahí vivió durante 18 años, donde recibió a la élite de los países europeos. Los libros representan tragedia, fantasía clerical y oposición a todo aquello que esté mal en una sociedad.
Siendo este ya un personaje famoso, intervino en varios casos judiciales por la abolición de la tortura en Francia. En otros países promovió los valores cívicos de la tolerancia y la libertad frente al dogmatismo y fanatismo. En 1773 cae gravemente enfermo y publica la historia de Jenny. Regresa a París y muere en 1778. Sus restos fueron trasladados al Panteón. En conclusión, Voltaire se hizo famoso gracias a sus escritos literarios y sobre todo filosóficos, en los cuales se refleja un sentimiento universal e innato de la justicia. Él fue deísta, por lo que fue un ferviente opositor de la Iglesia Católica, ya que para él eso era un símbolo de intolerancia e injusticia. Fue la pesadilla de los religiosos, ya que para él todos los hombres tenían que ser exactamente igual ante la ley. Muchas gracias.